Hola, buenas tardes otra vez. Mi presencia aquí es únicamente para presentaros a Alfonso Valencia, director del Departamento de Ciencias de la Vida de Barcelona Supercomputing Center en, en Barcelona, como dice el propio título. Y nada, él va a dar una conferencia que va a durar unos 15 minutos, de manera que a las 5 estaremos ya en la primera sesión, donde también estará él presente para poder atender a las cuestiones que se puedan plantear durante el debate. Nada más. Alfonso, tienes la palabra, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Tengo una pequeña presentación para estos 15 minutos. Vamos a ver si soy capaz de compartirla. ¿Se ve? Asumo que sí. Bueno, básicamente quería reflexionar en estos minutos sobre dos aspectos que nos preocupan a todos alrededor de esta idea de cómo vamos a integrar datos de distinta procedencia en este tipo de esquemas sobre medicina personalizada, obviamente basados en que disponemos de infraestructuras de datos, infraestructura computacional, que es el aspecto en el que yo más trabajo, y cómo vamos a ser capaces de combinar toda esta nueva categoría de datos genómicos con los datos que provienen del ámbito médico, en particular informes médicos, informes de carácter clínico. Mi principal punto, al que voy a desarrollar durante estos minutos y al que espero que luego podamos discutir, es que mientras que la parte superior, la parte que tiene que ver más con investigación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la genómica, ha evolucionado muy rápidamente y estamos en disposición de compartir esta información y analizarla conjuntamente en grandes cantidades, aunque es información confidencial y de alta protección. Tenemos muchos más problemas en la segunda parte, obviamente muy relacionada con su utilidad clínica, que tiene que ver con cómo somos capaces de utilizar y extraer información a partir de los medical records. Esta asimetría entre la parte de investigación en genómica o trasómicas y la parte más propiamente médica de la información respecto al curso de las enfermedades, creo que es el punto clave en el que estamos ahora mismo y es uno de los problemas graves que debemos de resolver si queremos hacer progresos en el futuro. Por tanto, primero me referiré al estado en el que estamos en la parte de investigación, datos genómicos, y posteriormente a la parte que se refiere a datos médicos, datos clínicos. Como decía, en la parte de genómica hemos avanzado muy rápidamente, se ha convertido en una gran industria. En esta diapositiva recogemos algunos de los grandes proyectos en los que hemos participado: ENCODE, el Proyecto Internacional de Genómica del Cáncer, el Proyecto Internacional de Enfermedades Raras, el Proyecto Internacional de Epigenómica, ELIXIR, la infraestructura europea de datos y datos en bioinformática, infraestructura en bioinformática, datos en biología y en biomedicina. Y, por supuesto, otra serie de infraestructuras asociadas a todo esto, en particular, y volveré a hablar de ello, la Global Alliance for Genomic Health como la entidad que propone estándares en toda esta área de genómica. Desde el principio de la secuenciación del genoma humano se estableció que los datos debían de ser accesibles rápidamente, debían hacerse rápidamente accesibles, aun dentro de las condiciones de confidencialidad necesarias. Esto ha hecho que ahora mismo sea completamente extendido, obligatorio y natural que todos los datos de genómica se hagan disponibles rápidamente. Se ha creado una cultura de compartir datos. En nuestro caso, en España, desde el proyecto inicial del Consorcio Internacional de Genómica del Cáncer, el proyecto de leucemia linfocítica crónica, hasta el año 2018, fue el primer gran proyecto de genómica nacional.
Hemos seguido avanzando, participando en proyectos del consorcio internacional, primero el análisis de genomas completos, ahora mismo en la fase ARGO, intentando analizar genomas que tengan un contexto de información clínica más amplio. A su vez han surgido una serie de proyectos locales, en nuestro caso proyectos en Cataluña, alrededor de análisis de datos genómicos en cáncer principalmente. Ahora mismo el proyecto BASE, que pone en valor la integración de datos. Todos estos proyectos se han ido relacionando con proyectos a nivel europeo, Gancan, IPC y otros, en los que de nuevo se establecen infraestructuras para análisis de grandes cantidades de datos genómicos. Ahora mismo el proyecto de 1 millón de genomas, que el desarrollo de la Global Alliance como proveedora de estándares para análisis de información, el European Open Science Cloud como el entorno de discusión acerca de la compartición de datos, en nuestro caso en datos en genómica, Healthy Cloud como una nueva foro de discusión, un nuevo proyecto europeo de integración de datos. Y todo ello basado en el hecho de que disponemos de una infraestructura, EGA, el European Genome Phenome Archive, en su versión federada, en la que tenemos el sustrato técnico para poder mantener datos genómicos locales y compartirlos entre distintos países o entre distintas entidades sin perder el control de los datos, en el sentido del control del acceso controlado, el acceso de acuerdo a las condiciones de la Ley de Protección de Datos. Por tanto, en los años que van desde el principio del 2000 hasta 2022, hemos desarrollado una infraestructura en Europa de análisis de datos genómicos que, sin ser completa, sin ser perfecta, sirve los propósitos de poder compartir datos y poder hacer análisis integrado de datos. Aunque quedan, como digo, cosas por hacer, el progreso ha sido muy consistente. Ejemplo al caso, en estos días son ejemplos sobre COVID-19. Esto es el COVID-19 Data Platform, promovido por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, la OutStation en Cambridge, el European Bioinformatics Institute y el ELIXIR, que, como he dicho antes, es la Plataforma Europea de Bioinformática. En este caso se trata de compartir los datos sobre genomas virales, los que se están secuenciando, particularmente para detectar nuevas variantes, nuevas mutaciones en el virus que puedan tener una implicación clínica, conectarlo con los otros recursos de bases de datos y conectarlos con la información sobre genomas de pacientes de COVID. Esto se hace en base a esta base de datos que mencionaba anteriormente, FEDETET-EGA. Todo esto en conjunto se hace disponible a partir de un COVID-19 Data Portal para poder contestar preguntas acerca de la relación entre los síntomas, los genomas humanos y los genomas virales. Obviamente estos son los anuncios por la Comisión Europea, que ha puesto un esfuerzo considerable en el desarrollo de este portal. Este es un portal europeo compuesto de portales federados. Esta es la versión española del portal, el COVID-19 Data Portal Spain, en el que se hace accesible la información, o se hará accesible, porque todavía está en construcción. Es un proyecto del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center. Será disponible la información genómica, tanto de pacientes como la información de virus, las publicaciones que se han hecho en España durante este tiempo relacionadas con COVID-19, los proyectos de investigación, y se creará un espacio de trabajo para que los investigadores puedan, con sus datos o con los datos disponibles en los proyectos de genómica financiados o de otro tipo de epidemiología financiados por el Carlos III, puedan utilizar las herramientas desarrolladas y disponibles en el contexto de ELIXIR para analizar los datos. Por tanto, un progreso considerable en el tiempo de COVID para disponer de espacios de trabajo y de información compartida en Europa, mantenida en los distintos países de modo federado, utilizando las infraestructuras previamente desarrolladas en el entorno de ELIXIR. A nivel español disponemos de una infraestructura que es el Instituto Nacional de Bioinformática, que es el nodo español de ELIXIR, que es por tanto el que ejecuta este tipo de operaciones como el portal COVID, al que me mencionaba anteriormente. Empezamos a su vez una red
con los investigadores en bioinformática en los institutos de investigación de los hospitales españoles. Ahora mismo, creo que con una sola excepción, todos los institutos de investigación están afiliados a esta red que se llama Transbionet. A su vez, obviamente, hay hospitales más activos en el área de manejo y tratamiento de datos, en particular el Virgen de Rocío en Sevilla, el Hospital Clínic en Barcelona y el 12 de octubre en Madrid, que estarán representados en la próxima, uno de ellos están representados en la próxima sesión, con los que colaboramos más activamente en los problemas de acceso a la información. Estos días también se está lanzando el proyecto del Instituto de Salud Carlos III, denominado IMPACT, que se considera el marco para la creación de un proyecto nacional de medicina personalizada, la infraestructura necesaria como primer paso y como proyecto de investigación para crear esta infraestructura que obviamente posteriormente debe ser dotada por el Ministerio de Sanidad. Por tanto, tenemos, digamos, un número de piezas razonables para poner en marcha la parte que tiene que ver con análisis genómico de este tipo de proyectos a nivel tanto nacional como a nivel europeo, utilizando las infraestructuras creadas y las redes y conexiones creadas. Por tanto, soy optimista respecto a nuestra capacidad de comunicar, poner en conjunto y operar fuentes distribuidas de información genómica. El problema es más complejo, como ustedes bien saben, en cuanto tratamos datos médicos, y en particular me referiré a Electronic Health Records, a informes clínicos. Por su naturaleza, por la evolución del campo, por una serie de condicionantes sociológicos e históricos, esta información es mucho más difícil de acceder que la información genómica, no siendo más confidencial en sí misma. Tendremos tiempo, espero, para discutir todos estos temas posteriormente, pero sigue siendo paradójico que todo se esté desarrollando, todos los esfuerzos en genómica en buena medida destinados a tener un impacto en salud humana y no seamos capaces de movilizar la información necesaria desde el punto de vista de los datos de salud necesarios para analizar correctamente esta información genómica. De nuevo, volviendo a referirme al portal COVID-19, en el portal español, una de las cosas que incluye es esta parte de variables sobre salud. Lo que tenemos aquí es, para el caso de COVID-19, y como ejemplo, una colección de variables consideradas necesarias para el estudio de COVID-19. Son las variables derivadas por ISARIC, son formularios complejos y detallados. Esta es una página de otras 58 páginas detallando distinto tipo de variables, tanto de laboratorio como de curso clínico, como de otras más de tipo socioeconómico. Este conjunto de variables que tenemos representadas en el portal provienen de la colaboración entre el Hospital 12 de Octubre y el Hospital Clínic, poniéndose de acuerdo en cómo las variables que tienen incluidas en sus sistemas se alinean entre los dos hospitales y cómo a su vez mapean sobre los formularios de ISARIC, tanto en los distintos módulos. Traigo esta diapositiva porque creo que somos conscientes de la dificultad de este tipo de operaciones. Aunque las variables, primero hay que ver que las variables sean extraíbles, que tengan el mismo nombre, que el mismo nombre corresponda a la misma definición y que corresponda realmente al mismo tipo de datos y que sea posible extraerlas y movilizarlas. Por tanto, es un trabajo complejo que requiere entender el sistema, entender el significado de las variables y hacer este macheo entre significados ontológicos. Obviamente, nuestra ambición es no solo utilizar estas variables que ya vienen codificadas, y a pesar de todo hay que hacer todo este trabajo de conversión, integración e interpretación, sino ser capaz de extraer las variables directamente de los Electronic Health Records. Estos son nuestros esfuerzos en colaboración con el Hospital Clínic, desarrollados en el contexto del Plan Nacional de Impulso a las Tecnologías del Lenguaje, para extraer directamente de los textos, que en este caso es una mezcla de catalán y castellano, las variables necesarias referidas a síntomas, enfermedades, procedimientos y medicación. No voy a entrar, es suficientemente complicada para revelar que este
Este tipo de aproximaciones basadas en procesamiento del lenguaje natural son poderosas, pero requieren un trabajo considerable para desarrollarlas. Y requieren un trabajo Tienes que considerable. ir acabando ya. Sí, me quedan 2 diapositivas. No disponemos de modelos de lenguaje suficientes en castellano ni en las otras lenguas cooficiales. Los modelos de lenguaje ahora mismo se desarrollan utilizando métodos de aprendizaje automático, de machine learning, de inteligencia artificial, entrenados con enormes cantidades de datos, miles de millones de datos. Este es el caso, por eso necesitamos este tipo de recursos de altas prestaciones. Disponemos de ellos tanto en Mare Nostrum 4, el ordenador presente, como el próximo Mare Nostrum 5, que será mucho más potente, y en la red española de supercomputación. Estos problemas de datos, y a cabo, han sido discutidos repetidamente. Estos son informes de la iniciativa Innovative Medical Initiative de IMI sobre la necesidad de armonizar los datos en salud. Informes del grupo de trabajo multidisciplinar del Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Sanidad, refiriéndose a la necesidad de armonizar los datos e integrar datos médicos y genómicos. O informes del ciclo de economía sobre este mismo problema, la necesidad de mantener una inversión razonable para ser capaz de utilizar estos recursos integrando información. A cabo, estamos en una situación relativamente positiva, optimista, en el uso de la información genómica. Aún así, hay problemas de financiación, carecemos de un sistema europeo de nube académica y hay un problema, y tenemos que mantener una posición de liderazgo en Europa, lo cual es complejo. Pero no, existen infraestructuras operativas en el uso de medical records, de real world data, pero tenemos muchos problemas para acceder a esta información que complica enormemente todas estas operaciones. El proyecto IMPA del Instituto de Salud Carlos III supone una apuesta inicial en el área de medicina personalizada, se alinea con la de otros países y se desarrolla en paralelo con la propuesta de 1 millón de genomas, pero aún así tiene que ponerse en marcha, desarrollarse, alinearse con los proyectos similares en el Ministerio de Sanidad y alinearse con los planes de recuperación y digitalización que estamos discutiendo estos días para ser efectiva y tener una dotación equivalente a la que tienen en otros países de nuestro entorno. Por tanto, luces y sombras en este área de datos genómicos y médicos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Te has ceñido al tiempo que teníamos convenido. Vamos a tener luego la oportunidad de poder hablar en la sesión.